Hola, aquí nos vemos de nuevo. Qué bueno volver a verles. En el día de hoy les traigo un tema que quizás es mucho más común de lo que nosotras creemos, y es el hecho de cuando falta uno de los progenitores en la vida de nuestros hijos. Sabemos que la norma quizás o lo más común es que falte el progenitor masculino, pero igual también se dan casos en el que la madre ya está por fallecimiento o porque se va fuera del país o porque definitivamente no está en la vida de los niños, igual también falta. Entonces en el día de hoy quiero ofrecer algunas herramientas que pudiésemos tratar con nuestros niños cuando les puedan dar esas crisis en las que falta papá o falta mamá. Lo primero que quiero decirles es que mamá o papá no es padre y madre. Nuestros hijos necesitan en su vida tener el modelo femenino y el modelo masculino. Lo que hace mamá, lo que hace para su personalidad, para su autoestima, para su crecimiento personal, para su crecimiento emocional, no lo hace papá. Y al revés también, papá tiene influencias en la vida de nuestros hijos, tanto en los varones como en las hembras, que mamá no tiene. Entonces yo sé que nuestra sociedad es en un alto porcentaje monoparental, sobre todo con madres solteras, pero en realidad son madres. Es algo que es importante que sepamos. No son madre y padre. En otro sentido, es importante que haya una figura masculina o una figura femenina en el caso de faltar la madre para que guíe en ciertos aspectos a nuestros hijos, porque la influencia que puede tener cada uno de ellos en la vida de nuestros hijos va a ser totalmente distinta. Claro, una persona, una tía, una prima, una madrastra no va nunca a quizás suplir o suplantar el hecho de que mamá no, o papá no esté a nivel biológico, quiero decir, porque se crean lazos sumamente importantes a nivel biológico, pero que haya esa figura presente en la vida de los niños realmente es importante. Debemos desmontar el concepto de que madrastra o padrastro es algo malo, de que papá o mamá se haya casado nuevamente va a traer consigo una persona mala, una persona que no va a querer a los niños, que los va a maltratar. Por supuesto, se dan todos los casos y esto sí es probable que pase y quizás pasa más de lo que creemos, pero no tiene por qué ser la normalidad. Nuestros hijos pueden crecer con una persona que nosotros escojamos para que les guíe, para que nos ayude a compartir la vida, y pueden crecer con una persona que realmente les ame como si tuviesen ese lazo biológico juntos. Entonces, que eso no nos limite tampoco. Lo que tenemos es que saber escoger realmente. Entonces, cuando suceden estas crisis, ¿qué puede ser una crisis? Bueno, que su niño o niña comience a tener comportamientos que no tenía antes, comportamientos agresivos o al revés, comportamientos muy pasivos, que no quiera dormir o que quiera dormir mucho, o sea, que tenga comportamientos diferentes a los que ha tenido, a los que suele tener normalmente. Estos son síntomas de una crisis, puesto que el niño está viéndose en una disyuntiva emocional que no sabe cómo manejar, no sabe cómo lidiar con ella, no sabe cómo externarla ni explicarla. Entonces, esto lo hace que necesite explotar de alguna forma para que los de afuera puedan ver, oye, me pasa algo. Para que los de afuera puedan ver, oye, me pasa algo y no sé cómo decírtelo. En este caso, entonces debemos estar siempre pendientes a los cambios de comportamiento que puedan tener nuestros hijos. Pueden comenzar también a presentar insomnio, pueden presentar cambios importantes en su actividad diaria que antes no presentaban. Esto es síntomas de una crisis. Yo sé que debe ser muy difícil para nuestros hijos, para un niño en general, que le haga falta uno de sus progenitores, sobre todo en la sociedad que vivimos hoy, que es sumamente tecnologizada y que un niño, por ejemplo, de 11, 12 años puede tener una red social o puede tener acceso a ella y ver el contacto que tienen sus amigos con otros padres, con sus padres, ver
lo importante que son sus amigos para sus padres y que y que él o ella no pueda tener eso directamente, aunque haya un progenitor, un padrastro o una madrastra en su vida, siempre van a entender que no es papi o mami, y esto les va a llevar a que puedan pasar por una crisis. Entonces, una de las cosas que se deben hacer es crear lazos con sus hijos, que puedan crear lazos de confianza con sus hijos, para que cuando este tipo de crisis les esté pasando y tengan una cierta edad en la que lo puedan expresar, entonces puedan contar con nosotras o con nosotros, en el caso de los padres, que puedan verse identificados con ustedes, que cuando sientan ese tipo de cambios, ese tipo de tristeza, ese tipo de ansiedad en su vida, porque le haga falta esa figura, puedan acercarse a nosotros y nosotros poder guiarles y lidiar con esa parte junto con ellos, porque es algo que realmente ellos no saben cómo manejar. Número 2, no debemos juzgar, debemos estar pendientes a lo que está pasando, pero sin juzgar y sin minimizar lo que pueden estar sintiendo. Porque a veces, como si hay una persona ya en la vida de nuestros hijos, algún padre o una madrastra, pues entendemos que ya con eso estamos suplantándolo y que ese niño debe ya evitar sentir la falta de su padre o de su madre, lo cual no es así. Sobre todo si son niños que ya son grandes, que ya entienden, que ya pueden ver la diferencia entre un padre y un padrastro o una madre y una madrastra. Es un poco más difícil para ellos entender el por qué mi papá biológico o mi mamá biológica no está conmigo presencialmente, y aunque no esté casado con mi papá o con mi mamá, ¿por qué no está en mi vida? ¿Por qué tiene que haber otra persona en mi vida? Estas partes ellos no las entienden. En tercer lugar, nunca hablarle mal a sus hijos del padre faltante. Se da un caso importante, y es que los niños suelen idealizar al padre que falta, suelen hablar de él como si estuviese presente, suelen incluso crearse realidades inexistentes en la que ese padre les trae regalos, los saca, y son cosas que les cuentan a sus amigos porque son cosas que quisieran hacer. Entonces, como no las pueden hacer, su mente lo que hace es que se cierra y crea una realidad alterna, una realidad inexistente, en la que puede vivir eso que no tiene. Entonces, cuando hablamos mal a estos niños del progenitor faltante, lo que estamos haciendo es alimentar esa realidad y que ese niño vea al padre presente como alguien malo, como alguien que intenta separarme de aquel que me hace falta. Entonces, lo que hacemos es romper los lazos que puedan haber con ese niño y ese padre presente. Ese niño va a crecer. Ese niño va a entender y va a ver por sí mismo que papá o mamá no están ahí por las razones que sean. Entonces, no le hablemos mal, no le hablen mal de ese padre faltante, porque cuando crezcan ellos, cuando tengan una edad suficiente, entonces ellos mismos se van a dar cuenta de qué pasó, de qué pasa, y van a crear sus propias conclusiones. Si nosotras comenzamos a arraigarle ese sentimiento de amargura, de resentimiento, entonces es probable que eso se revierta hacia el padre presente y es mucho peor. Otra cosa que debemos hacer es tratar de no mentirle a los niños con ese padre. A veces puede ver una madre, un